Inés, la joven que desafió a un imperio y el misterio de la pureza. Imagínate que hoy, en este preciso momento, te quitan todo. Tu reputación, tu seguridad, tu futuro y, finalmente, tu derecho a respirar. ¿Por qué estarías dispuesto a morir? Vivimos en una era donde vendemos nuestra esencia por un puñado de likes, por aprobación social o por evitar un conflicto incómodo. Pero hace 1700 años, una joven de 12 años, una edad en la que hoy apenas se descubre el mundo, se plantó frente a la maquinaria más poderosa de la historia y dijo, no, no por capricho, sino por amor. ¿Qué tenía ella que nosotros hemos perdido? ¿Es posible que la verdadera libertad no consista en hacer lo que queremos, sino en pertenecer a alguien que no sea de este mundo? Estamos en la Roma del siglo IV. No es la Roma de los libros de texto. Es una Roma asfixiante bajo el edicto de Diocletiano. Ser cristiano no es una opción estética. Es una sentencia de muerte latente. Aquí aparece Inés. Su nombre, Agnes, evoca dos mundos. En griego, pura. En latín, cordera. Hoy nos obsesiona la seguridad. Construimos muros de cristal alrededor de nuestra comodidad. Inés, en cambio, vivía en una vulnerabilidad absoluta. Era rica, hermosa y noble. Tenía todo lo que el mundo moderno nos dice que da la felicidad. Sin embargo, ella sentía que algo faltaba. Había una herida en el corazón humano que el incienso a los dioses paganos no podía sanar. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, estás profundamente solo? Esa es la herida que conecta tu siglo con el de Inés, el vacío de un mundo que te pide que te adores a ti mismo, pero que no te ofrece nada por lo que valga la pena morir. La crisis comienza con una propuesta. El hijo del prefecto de Roma se enamora de ella. Le ofrece joyas, palacios, el estatus más alto. Para cualquier familia romana, esto era la lotería. Pero Inés responde algo que rompe la lógica humana. Ya he sido prometida a otro amante. Aquí es donde muchos se detienen y piensan que esto es una fábula romántica. No lo es. Es una colisión de dos reinos. El mundo le decía, consúmete, posee, escala. Ella respondía, ya soy poseída por un amor que no termina. ¿Qué sucede cuando dices que no al sistema? El sistema se vuelve agresivo. El pretendiente, despechado, la denuncia. No por un crimen, sino por su fe. Aquí vemos la primera gran fractura. La sociedad tolera tu fe mientras sea privada. Pero cuando tu fe dicta tus decisiones públicas y tus rechazos, la sociedad te percibe como una amenaza. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has callado lo que crees para no ser cancelado? El prefecto intenta convencerla. Primero con halagos, luego con amenazas. Al ver que una joven de 12 años no cede, decide usar el arma más cruel contra una mujer. La humillación pública. La sentencia a ser llevada a un lupanar. A un lugar indecente, sin ropa. Aquí tocamos la herida más profunda de nuestra cultura actual. El uso del cuerpo como mercancía. Roma quería quitar su ropa a Inés para quitarle su dignidad. Querían demostrar que, sin sus ropas y sin su estatus, no era nada. Pero aquí ocurre el primer gran misterio. La tradición cuenta que su cabello creció milagrosamente para cubrirla y que una luz cegadora impedía que nadie la tocara. Más allá del milagro físico, hay una verdad espiritual. Cuando le entregas tu vida a Dios, hay una parte de ti que el mundo no puede tocar, ni violar, ni destruir. Inés nos pregunta hoy, ¿dónde reside tu valor? ¿En lo que los demás ven de ti o en la mirada de aquel que te creó en lo secreto? Si perdemos la noción de la sacralidad de la persona, perdemos el fundamento de nuestra propia libertad. Para entender a Inés hay que entender el Evangelio. Ella no era una niña terca, era una niña enamorada. La doctrina del martirio no nace de un deseo de muerte, sino de una plenitud de vida. En la Biblia, el concepto del Cordero atraviesa toda la historia de la salvación. Desde el Cordero que sustituyó a Isaac en el monte Moria, hasta la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas en Egipto. Inés
se convierte en un eco vivo de Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando ella dice que ya tiene un esposo, está citando implícitamente las parábolas de Cristo sobre las 10 vírgenes, Mateo 25. Ella es la virgen prudente que tiene su lámpara encendida. No está esperando un concepto, está esperando a una persona. La revelación aquí es revolucionaria. El cristianismo no es un código moral, es una relación nupcial. A menudo pensamos en la pureza como algo frágil, algo que se rompe. Pero en la vida de Santa Inés vemos que la pureza es un poder. Es la integridad de un corazón que no está dividido. San Pablo dice en sus cartas, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Para el romano promedio, el cuerpo era un instrumento de placer o de trabajo. Para Inés, su cuerpo era un sagrario. Esta revelación cambia la historia de la humanidad. Si el cuerpo es sagrado, entonces la esclavitud es un pecado, el abuso es un sacrilegio y la entrega personal es un acto de culto. Inés nos revela que la castidad no es un no al sexo, sino un sí radical a un amor más grande. Es mostrar que el ser humano es tan vasto que solo Dios puede llenarlo. Si el mundo logra convencernos de que somos solo biología y deseos, nos ha domesticado. Inés era indomable porque era pura. Durante su juicio, Inés no se defiende a sí misma. Ella proclama a Cristo. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús. No os preocupéis por lo que habéis de decir. El Espíritu Santo hablará por vosotros. La revelación que Inés ofrece al juez no es un argumento teológico complejo, es la sencillez del Evangelio. Cristo es mi luz. En el centro de este documental, debemos entender que Inés no es la protagonista. El protagonista es Cristo actuando en la debilidad de una niña. Aquí es donde el espectador debe cuestionarse. ¿Es mi fe una serie de reglas que trato de cumplir? ¿O es una fuerza que me sostiene cuando todo lo demás falla? La doctrina de la comunión de los santos nos dice que Inés no está muerta. Ella es una testigo presente. Su vida nos revela que el cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que puede vivirse en una celda de castigo romana. Es el momento de ser honestos. Muchos de los que escuchan este relato pensarán, ¿no es esto un fanatismo extremo? ¿No podría haber cedido un poco, salvar su vida y seguir creyendo en secreto? Es la duda de la prudencia humana. ¿Por qué Dios permitió que una niña de 12 años sufriera tal acoso? ¿Dónde estaba el Dios de los milagros cuando la espada se acercaba a su cuello? Estas no son preguntas de falta de fe, son preguntas humanas legítimas. La respuesta de la Iglesia y de la tradición es dura pero luminosa. El martirio no es una derrota de Dios, es la victoria definitiva sobre el miedo. El mundo puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. La confrontación real aquí no es entre Inés y el juez, sino entre nuestra comodidad y el sacrificio de Cristo. Si la fe no nos cuesta nada, ¿realmente vale algo? Hoy en día, la figura de la Virgen mártir es quizás la más difícil de entender para la mentalidad moderna. Se nos dice que la libertad es la experimentación sin límites. La figura de Inés confronta directamente el ídolo de la hipersexualización. ¿Por qué nos molesta tanto que alguien decida ser virgen por Dios? Porque su renuncia pone en evidencia nuestra esclavitud. Inés no desprecia el matrimonio, ella lo eleva al elegir al esposo de las almas. Incluso personas dentro de la Iglesia pueden ver estas historias como exageraciones de la Edad Media. Pero los registros históricos de los primeros siglos, como los escritos de San Ambrosio y San Dámaso, confirman que el impacto de Inés fue tan grande que cambió la moral de Roma. La confrontación aquí es clara. O somos dueños de nuestros instintos, o nuestros instintos son dueños de nosotros. Ante la crueldad del verdugo, Inés responde con paz. Se cuenta que el mismo verdugo temblaba al sostener la espada, mientras la joven permanecía serena. Esta es la verdadera apologética. No ganar discusiones, sino mostrar una paz que el mundo no puede dar. Inés no odia a sus perseguidores, reza por ellos. Su sangre no clama venganza, clama conversión.
Aquí revelamos algo inesperado. El martirio de Inés fue la semilla de la caída del paganismo. Cuando los romanos vieron a una joven morir con más valentía que sus gladiadores, empezaron a preguntarse: ¿quién es este Dios que hace que hasta los más jóvenes venzan a la muerte? La confrontación termina en una invitación. ¿Estás dispuesto a que tu vida sea el argumento más fuerte a favor de Dios? Llegamos al final del camino. Inés es sacada del lupanar, sobrevive a una hoguera que no la quema, y finalmente es sentenciada a la decapitación. Ella se dirige al patíbulo como quien va a una boda. Sus palabras finales son un eco de confianza absoluta. Él me eligió primero, él me tendrá. La espada cae. El silencio inunda la vía nomentana. En ese momento, para el mundo, Inés desapareció. Para la fe, Inés nació. ¿Qué cambia en nosotros hoy al saber esto? Si una niña de 12 años pudo mantenerse firme frente a todo un imperio, ¿qué excusa tenemos nosotros para sucumbir ante las presiones de nuestra oficina, de nuestro círculo de amigos o de la cultura dominante? La decisión no es sobre la muerte de Inés, sino sobre nuestra propia vida. Ser cristiano hoy no requiere, en la mayoría de los casos, derramar sangre, pero requiere lo que se llama el martirio blanco, la coherencia diaria. Elegir la honestidad cuando todos mienten. Elegir la fidelidad cuando todos traicionan. Elegir la pureza en un mundo impuro. Esa es la Inés que debe nacer en ti. Cristo no quiere que seas un admirador de Santa Inés. Él quiere que seas un testigo como ella. Si aceptas esta verdad, tu vida deja de ser un accidente biológico y se convierte en una misión. Ya no tienes miedo al qué dirán, porque solo te importa lo que Él dice. El centro absoluto es Cristo, el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. Inés solo reflejaba su luz. Cada año, el 21 de enero, el Papa bendice 2 corderos cuya lana se usará para tejer los palios de los arzobispos. Es el símbolo de la autoridad que nace del sacrificio. Inés sigue presente. No te pedimos que creas en una leyenda. Te pedimos que mires tu propia sed de infinito. Esa sed es la prueba de que fuiste hecho para algo más que este mundo. Inés lo sabía. Y ahora, tú también lo sabes. La pregunta final no es si Santa Inés existió, sino si tú estás realmente vivo. ¿Tienes algo por lo que valga la pena dar la vida? Si no lo tienes, búscalo en aquel que dio su vida por ti primero, Señor Dios. Que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concédenos que, al celebrar el triunfo de la Virgen y mártir Santa Inés, podamos imitar su constancia en la fe y su pureza de corazón. Que su intercesión nos dé el valor para decir sí a Cristo y no a todo lo que nos encadena. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la fe. Si este documental ha tocado tu alma, no permitas que el algoritmo decida por ti. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y déjanos en los comentarios tu reflexión. Santa Inés, ruega por nosotros, hasta que la fe nos vuelva a encontrar. Paz y bien.